Millonario se casa con su sirvienta fea por venganza, pero lo que descubre en la noche de bodas desata una verdad que jamás imaginó. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. La oficina principal de Javier Rodríguez era un reflejo de su vida. Impecable, ordenada y diseñada para proyectar poder. Desde los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad hasta el escritorio de nogal perfectamente pulido, cada detalle hablaba de un hombre que no dejaba nada al azar. Sin embargo, esa tarde, la perfección de su mundo empezaba a resquebrajarse. Javier estaba solo, sentado frente a una carpeta abierta sobre su escritorio. Las fotos que contenía le parecían irreales, casi como si estuviera viendo la vida de otra persona. Marcela Duarte, su prometida y la mujer que encajaba a la perfección en su mundo de lujo y ambición, había sido fotografiada en un restaurante exclusivo con otro hombre. En las imágenes, ella sonreía de una manera que Javier no reconocía. Había algo más en esas fotos que una simple traición. Eran una afrenta a todo lo que él representaba. Cerró la carpeta con un golpe seco y apretó los dientes, conteniendo una furia que amenazaba con desbordarse. No lo vio venir, pensó mientras se levantaba y comenzaba a caminar por la oficina. De verdad creyó que podía jugar conmigo y salirse con la suya. Su voz resonó en el aire vacío, como si necesitara escucharse para convencerse de que todavía tenía el control. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ese control se le escapaba entre los dedos. Caminó hasta una pared lateral donde colgaba un retrato en blanco y negro de una mujer que parecía fuera de lugar en esa habitación moderna. Era su madre, Elena Rodríguez, fotografiada años atrás, cuando trabajaba como costurera en un taller modesto. Javier tocó el marco con la yema de los dedos, recordando los días en que no había lujo ni poder, solo el constante esfuerzo de sobrevivir. A los 12 años, había prometido que jamás volvería a ser humillado, ni él ni nadie que llevara su apellido. Esa promesa lo había convertido en lo que era hoy, un magnate que controlaba cada aspecto de su vida. Marcela pagará por esto, murmuró. Pero no solo ella. Javier no quería simplemente vengarse. Quería recuperar el control total de su narrativa. Se dirigió a su escritorio, donde había quedado el informe de limpieza del edificio. Un nombre resaltaba en la lista de empleados, Laura Sánchez. La recordaba vagamente. Una empleada de limpieza que siempre evitaba llamar la atención. Había algo casi invisible en ella, y precisamente por eso le llamó la atención. Javier sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Perfecto, dijo en voz baja mientras tomaba el teléfono y marcaba un número. Quiero el expediente completo de Laura Sánchez en mi escritorio mañana temprano. Y asegúrate de que la convoquen para una reunión conmigo. A primera hora, ordenó sin permitir interrupciones. Colgó antes de escuchar la confirmación y se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Su mente trabajaba a toda velocidad, trazando un plan que prometía cambiarlo todo. Sin embargo, había algo en su pecho que no lograba ignorar. Una incomodidad que iba más allá de la traición de Marcela. Era la sensación de vacío, como si, a pesar de todo su éxito, algo esencial se le escapara. Pero no tenía tiempo para explorar esa vulnerabilidad. En su mundo, el poder no se compartía, y mucho menos se ponía en riesgo. Al otro lado de la ciudad, Laura Sánchez terminaba su turno de limpieza en el edificio de oficinas de Javier. Su uniforme gris y su cabello recogido en una coleta apenas llamaban la atención, pero eso le convenía. Prefería pasar desapercibida. Laura era una mujer que había aprendido a vivir en los márgenes, aceptando lo poco que la vida le daba mientras trabajaba duro para pagar las deudas médicas de su padre. Esa noche, mientras limpiaba los pasillos vacíos, se detuvo un momento frente a una de las ventanas del piso 30. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad, un mundo que parecía tan distante de su realidad. ¿Cómo será vivir ahí arriba?, se preguntó en silencio. Había algo casi hipnótico en las oficinas lujosas que limpiaba cada noche. No envidiaba a quienes trabajaban allí, pero no podía evitar preguntarse cómo se sentía ser parte de ese mundo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó pasos acercándose. Instintivamente, bajó la mirada y siguió limpiando, evitando cualquier contacto visual. Era Javier Rodríguez. Él caminaba por el pasillo con una expresión inescrutable, como si estuviera inmerso en pensamientos lejanos. Laura lo observó de reojo mientras pasaba junto a ella, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. Javier ni siquiera la miró, pero había algo en su presencia que le heló la sangre. Debe ser agradable vivir sin preocuparse por nada, pensó Laura mientras lo veía alejarse. No podía imaginar que, en ese mismo instante, Javier la estaba incluyendo en un plan que cambiaría su vida para siempre. De vuelta en su mansión, Javier recorría las habitaciones en silencio. En una de ellas, se detuvo frente a una vitrina que guardaba un objeto especial: la vieja máquina de coser de su madre.
Era el único recuerdo tangible de su infancia que permitía en su entorno perfecto. Miró la máquina y luego al retrato de su madre que colgaba en la pared. Sus palabras parecían resonar en su memoria. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, Javier. Se dio la vuelta y marcó otro número en su teléfono. Quiero que mañana todo esté listo para el próximo paso, dijo, su voz fría y sin emoción. Después de colgar, se sirvió un whisky y se dejó caer en uno de los sillones de cuero negro. Por primera vez en horas, dejó que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. El tablero estaba listo, y Laura Sánchez sería su próxima jugada. Mientras Javier preparaba su plan, en el modesto apartamento de Laura, ella cerraba la puerta tras un largo día de trabajo. Apenas había encendido la luz cuando notó un sobre la mesa. No recordaba haberlo dejado ahí. Al abrirlo, encontró una nota con una dirección y una hora escrita con precisión. Presentarse mañana a las 9 de la mañana, no falte. No había firma ni explicación. Laura se quedó mirando la nota, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder, aunque no tenía idea de qué se trataba. El reloj marcaba las 8:45 de la mañana cuando Laura Sánchez llegó al edificio principal de Rodríguez Enterprises, su corazón latiendo con fuerza. La dirección que había recibido la noche anterior la había dejado inquieta. Porque alguien como Javier Rodríguez querría hablar con ella. Mientras se ajustaba la correa del bolso desgastado, intentó convencerse de que todo era un malentendido. Sin embargo, había algo en la formalidad del sobre que le decía que esto no era una simple casualidad. El lobby del edificio, que normalmente limpiaba después del anochecer, lucía diferente a plena luz del día. Ejecutivos vestidos con trajes impecables pasaban a su alrededor, algunos con miradas curiosas dirigidas hacia ella. Laura bajó la vista, consciente de su ropa sencilla y su falta de pertenencia en ese entorno. Una recepcionista, con un impecable peinado y sonrisa profesional, la llamó por su nombre antes de indicarle que debía tomar el elevador hasta el último piso. Mientras ascendía, Laura respiró profundamente para calmarse. Sus manos temblaban, y no sabía si era por los nervios o el miedo. Cuando las puertas se abrieron, un asistente esperándola la condujo hacia una oficina. La puerta se cerró detrás de ella, y por un instante, Laura sintió que el aire de la habitación era más pesado. Javier Rodríguez estaba de pie junto a los ventanales, mirando hacia la ciudad. El contraste entre su porte impecable y la vulnerabilidad que sentía Laura era palpable. Sin voltear a verla, habló con un tono bajo pero firme. «Gracias por venir, Laura. Por favor, siéntate». Laura dudó un segundo antes de hacerlo. Estaba incómoda con el silencio que seguía, pero más aún con la intensidad de la mirada que Javier finalmente le dirigió. «Supongo que te estarás preguntando por qué te llamé aquí», continuó Javier mientras tomaba asiento frente a ella. «La verdad es que tengo una propuesta para ti, algo que podría cambiar tu vida». Laura lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. «¿Qué tipo de propuesta, señor Rodríguez?» Javier cruzó las manos sobre el escritorio y la observó con una mezcla de cálculo y curiosidad. «Quiero que te cases conmigo». El impacto de esas palabras hizo que Laura se quedara sin aliento. La incredulidad se reflejaba en su rostro. «¿Qué dijo? ¿Esto es una broma?» «No es una broma», respondió Javier con serenidad. «Escucha con atención. Lo que te estoy ofreciendo no es un matrimonio en el sentido convencional. Es un acuerdo, un contrato temporal que beneficiará a ambos». Laura sintió como su mente se llenaba de preguntas y alarmas al mismo tiempo. «¿Por qué yo? No tiene sentido». Javier se recostó en su silla, evaluando cómo responder sin revelar demasiado. «Porque tú eres exactamente lo que necesito en este momento. No encajas en mi mundo, y precisamente por eso, serás perfecta para lo que estoy planeando». Las palabras de Javier solo alimentaron su confusión. Laura quería levantarse y marcharse, pero algo en la determinación de Javier la mantenía en su lugar. «No entiendo qué gana usted con esto, señor Rodríguez». «Eso no es algo que necesite saber ahora», replicó Javier con un tono más frío. «Pero puedo decirte esto. Si aceptas, te aseguro que no tendrás que preocuparte por el dinero nunca más. Podrás pagar las deudas de tu padre, conseguir una mejor vida para ambos». La mención de su padre hizo que Laura apretara las manos sobre su regazo. Sentía como si Javier hubiera leído cada detalle de su vida. «¿Y si digo que no?», preguntó, intentando mantener la calma. Javier la miró directamente, su rostro tan impenetrable como siempre. «Entonces regresarás a tu vida normal. Pero sabes tan bien como yo que esa vida está llena de limitaciones. Yo te estoy ofreciendo una salida». Laura desvió la mirada hacia el ventanal. La ciudad que se extendía frente a ella parecía estar en un mundo completamente diferente al suyo. Había pasado años aceptando su lugar, enfrentando desafíos sin esperar que nadie la ayudara. Pero ahora, esta oferta,
por absurda que pareciera, abría una puerta que nunca había imaginado. «Quiero tiempo para pensarlo», dijo finalmente, volviendo a mirarlo. Javier aceptó, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. «Tienes hasta mañana para decidir. No más». Laura se levantó, sintiendo el peso de la mirada de Javier mientras caminaba hacia la puerta. Justo antes de salir, él habló de nuevo. «Laura», dijo con un tono más suave pero no menos serio. Ella se giró, sin saber qué esperar. «Cuando tomes tu decisión, recuerda esto. Una oportunidad como esta no aparece 2 veces en la vida». Laura regresó a su pequeño apartamento esa noche sintiéndose atrapada entre 2 mundos. Sentada junto a la cama de su padre, lo observó dormir, su respiración marcada por el esfuerzo que la enfermedad le imponía. Las palabras de Javier resonaban en su mente. «No tendrás que preocuparte por el dinero nunca más». Por un instante, consideró que aceptar podría ser su única oportunidad para cambiar las cosas. Pero, ¿a qué costo? Sabía que Javier no era un hombre que ofreciera algo sin esperar algo a cambio. Había algo más detrás de su propuesta, algo que no lograba entender. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas iluminaba su habitación, Laura se encontró mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Si esto es un error», pensó, «será mío y de nadie más». Tomó su bolso y salió de casa, sus pasos marcados por la incertidumbre y una extraña mezcla de miedo y curiosidad. En su oficina, Javier revisaba un expediente con una expresión inescrutable. Era el informe completo de Laura Sánchez, su vida, su familia, sus luchas. Había algo en su historia que lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras cerraba la carpeta, un asistente le avisó que Laura había llegado. «Hazla pasar», dijo Javier, enderezándose en su silla. Cuando las puertas se abrieron y Laura entró, él notó algo diferente en ella. Tal vez era la forma en que lo miraba, ya sin la misma inseguridad de la primera vez. «Entonces», dijo Javier, con una leve sonrisa, «¿has tomado tu decisión?» Laura lo miró fijamente, sus manos temblando ligeramente. «Claro que sí», respondió con firmeza. Una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Javier, pero su expresión permaneció controlada. «Entonces comencemos». Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El eco de los pasos de Laura resonaba en el pasillo mientras salía de la oficina de Javier. A pesar de que había dicho que sí, sentía que las palabras aún flotaban en el aire como un compromiso que no terminaba de comprender. Su mente estaba dividida entre el alivio de haber aceptado algo que podría salvarla y el temor de haber sellado un pacto que la pondría en una posición vulnerable. De vuelta en su apartamento, la noche fue una tormenta de pensamientos. Su padre, ajeno a lo ocurrido, le sonrió débilmente mientras ella lo ayudaba a acomodarse en la cama. «No trabajes tanto, Laura. Siempre estás cansada», le dijo con una voz cargada de preocupación. Laura no pudo responder. ¿Qué diría? Que acababa de aceptar un acuerdo que la llevaría a casarse con el hombre más poderoso y distante que había conocido. Al día siguiente, el coche negro que Javier había prometido llegó puntual. Laura, vestida con lo mejor que tenía, subió al vehículo con la sensación de que estaba dejando atrás la vida que conocía. Las calles que solía recorrer a pie pasaron frente a ella como un borrón, y pronto el auto se detuvo frente a la mansión de Javier. La enorme puerta de madera se abrió lentamente, revelando un espacio imponente, con techos altos y un aire casi teatral. Laura fue recibida por un equipo que la miró de arriba a abajo con evidente juicio. Javier apareció en la parte superior de las escaleras, impecable en un traje gris oscuro, con una expresión que no dejaba espacio para dudas. «Laura», dijo, mientras descendía con pasos firmes, «a partir de ahora, tu vida cambiará. Pero primero, tenemos que hacer algunos ajustes». Laura frunció el ceño, sin saber exactamente a qué se refería. Pronto lo descubriría. Javier la guió a una habitación donde un grupo de estilistas y asesores de imagen ya la esperaba con una colección de vestidos, zapatos y accesorios que parecían pertenecer a otro mundo. «¿Esto es realmente necesario?», preguntó Laura, sintiéndose abrumada. «Absolutamente», respondió Javier con calma. «Si vamos a convencer al mundo de que este matrimonio es real, debes lucir como alguien que pertenece a mi entorno». Laura quiso protestar, pero se dio cuenta de que era inútil. Durante las horas siguientes, fue medida, maquillada y peinada por manos expertas que hablaban entre sí como si ella no estuviera presente. Sentada frente a un espejo, observó cómo su reflejo cambiaba poco a poco. Su cabello, generalmente atado en un moño sencillo, caía ahora en ondas elegantes. Su rostro, normalmente sin maquillaje, estaba realzado con colores que destacaban sus rasgos. Al terminar, uno de los estilistas le entregó un vestido negro,
sencillo pero de diseño impecable. Laura lo tomó con manos temblorosas. Cuando se lo probó, sintió que estaba mirando a otra persona. Perfecto, dijo Javier al entrar en la habitación, evaluándola con una mirada crítica. Ahora sí pareces alguien que puede caminar a mi lado. Laura apretó los labios, sintiéndose como un maniquí. No me siento cómoda con todo esto, admitió, mirando a Javier con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No necesitas sentirte cómoda, replicó él, con un tono que no admitía discusión. Solo necesitas desempeñar tu papel. Sin embargo, mientras decía esas palabras, algo en los ojos de Javier mostró una sombra de duda, como si una pequeña parte de él cuestionara lo que estaba haciendo. Pero fue un destello fugaz, rápidamente reemplazado por su máscara habitual de control. Esa noche, Javier organizó una pequeña reunión en su casa para presentar oficialmente a Laura como su prometida a un reducido círculo de conocidos. Laura, sin preparación para manejar las sutilezas de la alta sociedad, sintió que cada mirada era una mezcla de curiosidad y juicio. «¿Ella es la prometida de Javier Rodríguez?», escuchó murmurar a una mujer mientras sostenía una copa de champán. «Es tan común. ¿Qué estará pensando?». Laura sintió como el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la cabeza en alto. Javier, que estaba a su lado, notó su incomodidad y la dirigió hacia otro grupo. Aunque sus gestos parecían protectores, Laura sabía que él no lo hacía por ella, sino por mantener la imagen que estaba construyendo. En un momento, Javier la llevó al balcón, alejándola del bullicio. La noche era fresca, y la vista de la ciudad iluminada era impresionante. Laura cruzó los brazos, sintiéndose expuesta bajo las estrellas. «¿Por qué haces esto?», preguntó de repente, girándose hacia Javier. Él la miró, sorprendido por la pregunta directa. «¿Por qué haces tú esto?», replicó, esquivando su mirada. «Por mi padre», respondió Laura sin dudar. «Porque no tengo otra opción». Javier guardó silencio por un momento, mirando hacia la ciudad. Finalmente, dijo con voz baja pero firme, «Todos tenemos razones. No creas que esto es más fácil para mí». Laura frunció el ceño, intentando entender qué había detrás de esas palabras. Pero antes de que pudiera preguntar más, un asistente apareció para avisar que los invitados estaban esperando. Javier se giró hacia Laura, ajustando un mechón suelto de su cabello con una sorprendente delicadeza. «Recuerda, Laura», dijo mientras la miraba a los ojos, «esto no es solo por ti. Es por mí. Y no podemos fallar». Esa noche, cuando la reunión terminó y Laura regresó a la habitación que le habían asignado, encontró un sobre la cama. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió un documento detallado con instrucciones sobre los próximos pasos que debía seguir. Pero lo que llamó su atención fue una línea al final. «Esto es solo el comienzo. No olvides quién está en control». Laura apretó el papel con fuerza, sintiendo cómo su frustración se mezclaba con su determinación. Podrían vestirla, cambiarla y moldearla, pero nadie podía controlar lo que realmente sentía. Mientras tanto, en su oficina, Javier revisaba el informe completo sobre Laura por última vez. Había algo en su historia que seguía intrigándolo, un detalle que no lograba descifrar. Al cerrar el expediente, se permitió un breve momento de reflexión, preguntándose si estaba subestimando a la mujer que ahora era parte de su plan. El resplandor de los flashes iluminaba la entrada del lujoso hotel donde se celebraría uno de los eventos más exclusivos de la ciudad. Laura, sentada en el asiento trasero del coche de Javier, respiraba profundamente mientras las voces de los reporteros resonaban a través de las ventanas cerradas. El vestido que llevaba, una obra maestra de alta costura, se sentía como una armadura. Javier, sentado a su lado, mantenía una expresión serena, aunque sus ojos destilaban esa mezcla de control y perfección que ella ya había comenzado a descifrar. «Recuerda, Laura», dijo Javier, rompiendo el silencio, «esta noche es crucial. Todo lo que hagas o digas será juzgado. Pero mientras estés a mi lado, no tienen derecho a cuestionarte». Laura lo miró con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Eso es fácil para ti», respondió. «Tú has vivido siempre en este mundo. Yo soy solo una intrusa». «No eres una intrusa», replicó Javier, con un tono más suave del que ella esperaba. «Eres mi esposa. Al menos, eso es lo que ellos deben creer». El coche se detuvo, y un asistente abrió la puerta. Javier salió primero, extendiendo la mano hacia Laura. Los flashes se intensificaron cuando ella emergió, con una elegancia que sorprendió incluso a los fotógrafos. Aunque estaba nerviosa, Laura se obligó a mantener la cabeza en alto, recordando las palabras de Javier. Dentro del salón, el aire estaba cargado de lujo y superficialidad. Las paredes decoradas con cristales y oro reflejaban la opulencia de los invitados. Laura sintió como las miradas se posaban sobre ella, escrutándola como si fuera un objeto extraño.
Algunos susurraban entre risas contenidas. Otros simplemente la ignoraban, centrándose en Javier, el verdadero centro de atención. «Señor Rodríguez», dijo una mujer rubia con un vestido ceñido mientras se acercaba a ellos. «He oído que finalmente decidió casarse. Y esta es su esposa». Su tono era educado, pero el brillo en sus ojos denotaba condescendencia. «Laura», dijo Javier, ignorando el tono de la mujer. «Permíteme presentarte a Regina Morales, una de las mayores accionistas de nuestra empresa». Laura extendió la mano con una sonrisa educada. «Es un placer conocerla», dijo, aunque sentía como el corazón le latía con fuerza. «Qué interesante», respondió Regina, sin molestarse en ocultar su desdén. «Definitivamente, una elección inesperada». Javier entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, Laura lo hizo. «A veces, lo inesperado es lo que realmente marca la diferencia», dijo, manteniendo su mirada fija en Regina. Regina levantó una ceja, sorprendida por la firmeza de Laura, pero antes de que pudiera contestar, otra persona se unió al grupo, desviando la atención. Javier tomó a Laura del brazo, llevándola hacia otra parte del salón. Aunque no lo admitió, estaba impresionado por la respuesta de ella. «Lo has manejado bien», murmuró mientras se inclinaba hacia Laura. «Pero no bajes la guardia. Este lugar está lleno de serpientes». «Lo estoy notando», respondió ella en voz baja, manteniendo su sonrisa intacta. La velada continuó con una serie de interacciones incómodas. Laura hizo todo lo posible por seguir el ritmo de las conversaciones, aunque muchas veces se sentía como una espectadora en lugar de una participante. Pero lo que más la desconcertaba era la presencia de Marcela. La ex prometida de Javier estaba en la gala, deslizándose entre los invitados como una sombra, con una sonrisa que parecía esconder intenciones oscuras. En un momento, Laura se quedó sola mientras Javier era abordado por un grupo de empresarios. Marcela aprovechó la oportunidad para acercarse. «Así que tú eres la nueva señora Rodríguez», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Déjame adivinar, ¿te atrapó con promesas de dinero y lujo? ¿O fue algo más especial?» Laura sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que sus emociones la dominaran. «No veo cómo eso podría interesarte», respondió con calma. «Tu tiempo con Javier ya pasó». Marcela se rió suavemente, como si hubiera escuchado algo adorable. «Oh, querida, ¿de verdad crees que conoces a Javier? Hay cosas del que ni siquiera puedes imaginar. Pero, tranquila, pronto lo descubrirás». Antes de que Laura pudiera responder, Marcela se alejó, dejando una sensación de inquietud en el aire. Laura intentó recuperar la compostura, pero las palabras de Marcela seguían resonando en su mente. Javier, que había observado el intercambio desde la distancia, se acercó a Laura. «¿Qué te dijo?», preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Nada que valga la pena repetir», respondió Laura, evitando su mirada. «Pero me está quedando claro que este mundo no es como pensaba». Javier la miró por un momento, como si estuviera considerando decir algo más, pero finalmente decidió no insistir. «Ven», dijo, extendiendo la mano hacia ella. «Hay algo que quiero mostrarte». La llevó a un balcón privado, lejos de las miradas y los murmullos del salón. La ciudad brillaba bajo ellos, y por un momento, el ruido de la gala quedó atrás. Laura respiró profundamente, disfrutando del aire fresco. «Este mundo puede ser cruel», dijo Javier, rompiendo el silencio. «Pero también puede ser tuyo, si sabes cómo manejarlo». «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó Laura, mirándolo directamente. «Convertirme en alguien que no soy». Javier negó con la cabeza. «Solo tienes que ser más fuerte que ellos. Y créeme, Laura, tienes esa fuerza. Lo he visto». Laura no respondió, pero las palabras de Javier dejaron una impresión en ella. Por primera vez, sintió que había algo más detrás de la fachada de control y perfección de Javier, algo que tal vez ni él mismo entendía por completo. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, Laura encontró un sobre en su habitación. Al abrirlo, descubrió una fotografía antigua de un niño pequeño junto a una mujer que parecía ser su madre. Al reverso, había una nota escrita a mano: «Recuerda quién eres, siempre». Laura frunció el ceño, preguntándose quién había dejado la foto y qué significaba. Mientras tanto, en su despacho, Javier observaba un informe en su escritorio. Una línea en particular captó su atención: «Conexión familiar no confirmada. Investigación adicional requerida». Javier cerró el informe con una expresión seria, murmurando para sí mismo: «Tal vez hay más en este plan de lo que imaginaba». La brisa nocturna acariciaba los jardines iluminados del lujoso hotel donde se celebraba la gala benéfica anual organizada por Javier Rodríguez. Los invitados, vestidos con atuendos que reflejaban el más alto nivel de opulencia, charlaban entre risas y copas de champán, pero Laura,
De pie junto a una mesa decorada con flores blancas, se sentía fuera de lugar. Su vestido, confeccionado a medida para la ocasión, ocultaba su nerviosismo, pero no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observada, juzgada por cada movimiento que hacía. «Relájate, Laura», murmuró Javier a su lado, su voz baja pero firme. «Estás aquí porque yo quiero que estés aquí. No olvides eso». «Eso no significa que ellos lo acepten», replicó Laura, mirando de reojo a un grupo de mujeres que la observaban desde el otro lado del salón, cuchicheando con sonrisas maliciosas. Javier sonrió levemente, pero sus ojos destilaban determinación. «Deja que hablen. Ellos solo entienden lo que les muestras, y lo que quiero que vean es a una mujer que no necesita su aprobación». Laura no respondió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente mientras intentaba adoptar la actitud segura que Javier parecía exigirle. Sin embargo, su calma se rompió cuando una figura familiar apareció entre los invitados. Marcela Duarte, la ex prometida de Javier, lucía impecable, con un vestido rojo que atraía todas las miradas. Su sonrisa era afilada como una navaja, y sus ojos se dirigieron directamente a Laura. «Esto no va a terminar bien», pensó Laura, mientras veía a Marcela avanzar hacia ellos. «Javier, querido», dijo Marcela, con una dulzura que no alcanzaba sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí. Y veo que no perdiste el tiempo en reemplazarme». Javier mantuvo su compostura, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. «Marcela, no esperaba verte esta noche. No deberías estar ocupada buscando nuevas aventuras». Marcela soltó una risita falsa y luego dirigió su atención a Laura. «Y tú debes ser la famosa Laura. Javier me ha hablado mucho de ti. Bueno, no tanto como de tus habilidades especiales». Laura sintió que el calor subía a su rostro, pero mantuvo la calma. «Espero que sean cosas buenas», respondió con una sonrisa contenida. «Aunque dudo que tengas interés en escuchar la verdad». Javier dejó escapar una leve risa, pero Marcela no se dejó intimidar. «Oh, querida, la verdad es algo relativo en este mundo. Pero tengo curiosidad, ¿cómo es que alguien como tú terminó aquí? ¿Fue el destino o la necesidad?». Antes de que Laura pudiera responder, Javier intervino, su tono cortante. «Marcela, si has venido a causar problemas, te sugiero que te detengas aquí. Esta no es la noche ni el lugar para tus juegos». Marcela lo miró con una mezcla de desafío y diversión. «Relájate, Javier. Solo estoy siendo cordial». «Pero, querida Laura», continuó, con un brillo peligroso en los ojos, «tengo la sensación de que este mundo puede ser demasiado para ti. Espero que estés lista para lo que viene». Marcela se alejó, dejando tras de sí un rastro de tensión palpable. Laura tomó una copa de champán de una mesa cercana, tratando de calmarse. Javier la observó de reojo, sus labios formando una línea delgada. «Lo siento», dijo Javier, finalmente rompiendo el silencio. «No debería haberte puesto en esta situación». Laura negó con la cabeza. «No necesitas disculparte. Sabía en lo que me estaba metiendo, o al menos eso pensé». «Marcela no es alguien que se detenga fácilmente», comentó Javier, su tono más reflexivo. «Pero no tienes que enfrentarte a esto sola». «Eso no es lo que me preocupa», dijo Laura, fijando su mirada en él. «Lo que me preocupa es que tal vez no te importe lo suficiente como para detenerla». Javier pareció sorprendido por sus palabras, pero antes de que pudiera responder, un asistente se acercó para informarle que lo esperaban en el escenario para dar un discurso. Javier confirmó y miró a Laura con una expresión que mezclaba gratitud y algo más, algo que no logró descifrar. «Quédate aquí», le dijo. «Esto no tomará mucho». Mientras Javier se dirigía al escenario, Laura se quedó sola, reflexionando sobre la noche. Había esperado burlas y miradas condescendientes, pero no estaba preparada para la ferocidad de Marcela. Sin embargo, no podía permitirse dudar. Había prometido a sí misma enfrentar todo lo que este nuevo mundo le lanzara. El discurso de Javier fue impecable, lleno de palabras inspiradoras y promesas para mejorar las condiciones de vida de comunidades desfavorecidas. Su carisma llenó el salón, y por un momento, Laura vio el lado del que tantos admiraban. Pero justo cuando los aplausos resonaban en el salón, algo inesperado sucedió. Una figura masculina apareció en la entrada del salón, llamando la atención de los guardias de seguridad. Laura reconoció al hombre de inmediato. Era Raúl, un viejo conocido de su pasado, alguien a quien nunca esperó volver a ver. Raúl, con una expresión dura y determinada, miró directamente a Laura y comenzó a caminar hacia ella. El pánico se apoderó de Laura mientras veía a los guardias intentar detenerlo, pero Raúl alzó la voz antes de que pudieran sacarlo del lugar. «Laura María López», dijo con un tono que resonó en todo el salón. «No puedes seguir escondiéndote. Tienes que enfrentar lo que hiciste».
El murmullo entre los invitados se intensificó y todas las miradas se dirigieron hacia Laura. Javier, desde el escenario, también se giró, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba mientras Raúl la señalaba con el dedo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Javier, bajando del escenario y acercándose a Laura. No lo sé, mintió Laura, aunque su voz temblaba. Raúl intentó acercarse, pero los guardias lo detuvieron. Deberías contarle la verdad, Laura, dijo Raúl, su voz llena de resentimiento. Porque tarde o temprano, la descubrirá. La tensión en el salón era palpable. Javier tomó a Laura del brazo, guiándola hacia una salida lateral, lejos de las miradas y las preguntas. Una vez que estuvieron solos en un pasillo, Javier la miró directamente a los ojos. ¿Qué está pasando, Laura?, preguntó con un tono que era más curioso que enojado. ¿Qué verdad es la que está ocultando? Laura bajó la mirada, incapaz de responder. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto ni de esta manera. Esa noche, de vuelta en la mansión, Laura se sentó en la cama de su habitación, mirando fijamente la fotografía que había encontrado días atrás. Sabía que su pasado finalmente la había alcanzado y que no podía seguir ocultándolo. Pero lo que no sabía era cómo reaccionaría Javier cuando supiera la verdad. En su despacho, Javier miraba la pantalla de su ordenador, donde el informe sobre Laura seguía abierto. Había detalles en el que lo intrigaban, cosas que no cuadraban. Pero lo que más lo desconcertaba era lo que sentía por ella, algo que iba más allá de su plan inicial. Suspiró, cerrando el informe y murmurando para sí mismo. ¿Qué estás escondiendo, Laura? La calma de la noche se veía rota por las preguntas que ambos tenían, preguntas que no tardarían en encontrar respuesta. La ceremonia había terminado, y el lujoso salón de la mansión de Javier brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal. Las últimas risas y aplausos de los invitados comenzaban a desvanecerse mientras los recién casados se retiraban discretamente hacia la suite principal. Laura mantenía una expresión serena, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y agotamiento. Había sobrevivido a una noche llena de comentarios hirientes, miradas inquisitivas y preguntas que Javier desestimaba con respuestas cortantes pero efectivas. «Lo hiciste bien», dijo Javier mientras cerraba la puerta detrás de ellos. «Demostraste que puedes manejar este mundo». Laura se giró hacia él, tratando de interpretar el tono de su voz. «No fue fácil. Pero supongo que eso es lo que esperabas, ¿no?». Javier esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos mostraban algo diferente, una mezcla de cansancio y curiosidad. «Esperaba que resistieras. Lo hiciste mejor de lo que imaginé». Laura dejó escapar un suspiro, quitándose los tacones y sentándose en el borde de la cama. La suite era enorme, decorada con tonos dorados y beige, pero la opulencia no hacía nada para calmar la tensión que llenaba el aire. «¿Eso es todo para ti, Javier? ¿Una prueba más que debo pasar?». Javier la observó en silencio por un momento, como si considerara qué responder. Finalmente, caminó hacia una mesa cercana, sirviéndose un vaso de whisky. «No se trata solo de pruebas, Laura. Es más complicado que eso». «Entonces explícame», dijo Laura, levantando la vista para encontrarse con sus ojos. «Desde el primer día, siento que estoy jugando un juego cuyo objetivo no entiendo del todo. Tú siempre tienes el control. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres realmente de mí?». Por primera vez, Javier pareció incómodo. Se acercó a la ventana, mirando hacia el oscuro horizonte. «Lo que quiero cambia constantemente. Cuando te elegí, fue porque eras perfecta para lo que necesitaba en ese momento. Pero ahora», hizo una pausa, tomando un sorbo de su whisky antes de continuar. «Ahora no estoy tan seguro». Laura se levantó, cruzando los brazos mientras lo observaba con cautela. «¿No estás seguro de qué, Javier? ¿De mí?». «De mí mismo», respondió Javier, girándose para enfrentarla. Su voz era más baja, casi como si admitiera algo que no quería decir en voz alta. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido metálico. Laura frunció el ceño al escuchar un ruido proveniente de la esquina de la habitación. Se giró y vio una pequeña caja de madera sobre una mesa, parcialmente abierta. Caminó hacia ella, intrigada, pero Javier dio un paso al frente. «No abras eso», dijo rápidamente, su tono ahora más firme. Laura se detuvo, mirando primero la caja y luego a Javier. «¿Por qué no? ¿Qué es?». «Es algo personal», respondió Javier, su voz volviendo a la calma controlada que ella conocía tan bien. «No es relevante para ti». Pero algo en su reacción despertó aún más la curiosidad de Laura. «Hasta ahora, no parecía que guardaras nada de tu vida personal para ti mismo. Todo lo que haces es analizar y manipular. Porque esto es diferente». Javier apretó la mandíbula, pero no respondió. «Laura,
sintiendo que había cruzado una línea, retrocedió. «Está bien, no voy a insistir», dijo, aunque no podía dejar de preguntarse qué había en esa caja que lo ponía tan tenso. Horas después, cuando Javier se retiró a su despacho para una reunión virtual de último minuto, Laura se quedó sola en la suite. Incapaz de ignorar su curiosidad, se acercó nuevamente a la caja. Esta vez, la abrió con cuidado. Dentro encontró una serie de fotografías antiguas, junto con un diario de cuero desgastado. Reconoció a Javier en una de las fotos, aunque parecía mucho más joven, de pie junto a una mujer mayor que claramente era su madre. Laura hojeó el diario, encontrando entradas que describían los días difíciles que la madre de Javier había enfrentado como costurera para mantenerlo. Una entrada en particular llamó su atención. «Prometí que nunca volveríamos a pasar hambre, que nunca más tendríamos que mendigar respeto». Laura sintió una punzada de empatía. Por primera vez, vio a Javier no como el magnate frío y calculador que parecía ser, sino como un hombre formado por un pasado lleno de luchas y sacrificios. Cerró el diario con cuidado y volvió a colocar todo en la caja justo antes de que Javier regresara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Javier, su voz llenando la habitación. Laura se giró lentamente, tratando de mantener la calma. «Solo miraba la vista desde aquí. Es impresionante». Javier la observó por un momento, como si intentara decidir si creerle o no. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Lo es, pero no siempre fue así». Laura no dijo nada, pero sus ojos lo invitaron a continuar. Javier caminó hacia ella, sosteniendo su mirada. «Mi madre solía decir que las cosas bonitas son un lujo que no todos pueden permitirse. Yo trabajé toda mi vida para cambiar eso, para que nadie volviera a mirarnos como si no fuéramos suficientes». «Y lo lograste», dijo Laura suavemente. «Pero, ¿a qué costo?». Javier no respondió. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana. Laura, sintiendo que había llegado al límite de lo que él estaba dispuesto a compartir, decidió no presionar más. La noche continuó en silencio, pero algo había cambiado entre ellos. Laura, aunque seguía sintiendo el peso de la manipulación de Javier, también comenzaba a ver las grietas en su armadura. Y Javier, aunque seguía siendo un hombre controlado por su orgullo y sus planes, no podía ignorar la forma en que Laura parecía desarmarlo con su autenticidad. Mientras ambos se preparaban para dormir, cada uno sumido en sus propios pensamientos, una sombra de incertidumbre colgaba en el aire. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos sabían que lo que había comenzado como un plan cuidadosamente diseñado estaba convirtiéndose en algo que ninguno de los dos podía controlar por completo. En la oscuridad, Laura cerró los ojos, recordando las palabras del diario. Y Javier, tumbado en su lado de la cama, se preguntó cuánto tiempo podría seguir manteniendo las paredes que había construido alrededor de sí mismo. La noche de bodas no terminó con un acercamiento romántico, pero sí marcó el comienzo de algo mucho más complejo. Una conexión que ninguno de los dos había anticipado y que prometía cambiarlo todo. La mañana siguiente a la noche de bodas llegó con un silencio incómodo. Javier ya no estaba en la suite cuando Laura despertó. El espacio vacío junto a ella en la enorme cama parecía resonar con las dudas que había sentido desde el inicio de este extraño matrimonio. Mientras se vestía, repasaba mentalmente los momentos de la noche anterior. Las confesiones de Javier, las tensiones y ese atisbo de humanidad que había encontrado en él. Pero, ¿realmente significaba algo? El día avanzaba, y Laura se vio inmersa en su rutina ahora trastocada por el lujo y las exigencias de ser la esposa del magnate. En su primer compromiso oficial como pareja, Javier la llevó a un almuerzo benéfico organizado por las altas esferas sociales. Laura sabía que Marcela estaría presente, y aunque intentó prepararse mentalmente, nada la habría anticipado para lo que vendría. Al entrar al evento, Laura sintió inmediatamente las miradas. Murmullos se extendían como ondas entre los asistentes, la mayoría de los cuales intentaban disimular su desconcierto o curiosidad detrás de sonrisas educadas. Sin embargo, Marcela no se molestó en ocultar su desdén. Se acercó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, luciendo un vestido deslumbrante que parecía diseñado para eclipsar a cualquiera en la habitación. «Javier», dijo Marcela con voz suave y dulce, ignorando completamente a Laura. «Qué sorpresa verte aquí tan pronto después de tu boda. Pensé que estarías ocupado». Javier, con su habitual compostura, respondió: «Los compromisos importantes no esperan. Aunque no esperaba encontrarte, Marcela. No recuerdo haberte invitado». Marcela dejó escapar una risa ligera. «Oh, querido, no necesito una invitación para eventos como este. Sabes que siempre soy bienvenida». Finalmente, su mirada se posó en Laura, estudiándola de arriba abajo con una mezcla de burla y curiosidad. Laura mantuvo su postura firme, devolviendo la mirada de Marcela con calma. Marcela ladeó la cabeza,
sonriendo con falsa amabilidad. Qué valiente de tu parte venir aquí. Este mundo puede ser intimidante para alguien como tú. Pero supongo que Javier siempre ha tenido un gusto peculiar por lo exótico. La insinuación fue clara, y Javier dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre ambas. Marcela, si estás aquí para causar problemas, te sugiero que lo pienses 2 veces. Este no es el lugar ni el momento. Jamás, respondió Marcela con un tono inocente. Solo quería conocer a la mujer que ha logrado algo tan extraordinario. Durante el resto del evento, Laura hizo lo posible por mantener la compostura. Las interacciones con otros asistentes no fueron mucho mejores. Aunque algunos fueron cordiales, otros apenas disimulaban sus prejuicios. La tensión crecía, pero Laura se negó a ceder. A cada comentario malicioso, respondía con cortesía, manteniendo una sonrisa tranquila que desarmaba a sus críticos. Javier la observaba desde una distancia prudente, estudiándola mientras navegaba por el complicado terreno social. Aunque había planeado todo este matrimonio como una estrategia, no podía evitar sentirse sorprendido por la manera en que Laura manejaba la situación. No era la mujer insegura y vulnerable que había imaginado inicialmente. Había una fuerza en ella que lo desconcertaba y, en cierto modo, lo intrigaba. Pero no todo salió como esperaba. Al final del evento, Marcela se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa aún más peligrosa. Laura dijo con voz melosa, me encantaría invitarte a mi casa algún día. Creo que podrías aprender mucho sobre este mundo. Gracias, Marcela, respondió Laura con serenidad. Pero creo que estoy aprendiendo bastante rápido. Marcela dejó escapar una risa suave antes de susurrar. Oh, querida, no tienes idea de lo que estás enfrentando. Esa noche, en la mansión de Javier, Laura se encontró nuevamente reflexionando sobre las palabras de Marcela. Sabía que eran un intento por desestabilizarla, pero no podía ignorar la sensación de que Marcela sabía algo más, algo que podría usar en su contra. Mientras tanto, Javier estaba en su despacho revisando documentos, pero su mente no estaba en el trabajo. Las palabras de Marcela lo habían molestado más de lo que quería admitir. Sabía que Marcela era astuta y vengativa, y no dudaba que estuviera planeando algo. Una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje anónimo con un enlace a un artículo de prensa sensacionalista. El titular decía, la misteriosa esposa de Javier Rodríguez. Secretos del pasado que podrían escandalizar al mundo. Javier abrió el enlace, encontrando un artículo lleno de insinuaciones y rumores sobre Laura. Aunque nada era concluyente, el tono del texto dejaba claro que alguien estaba intentando desacreditarla. Cuando Laura entró al despacho para devolver un libro que había tomado prestado, notó la expresión tensa en el rostro de Javier. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose con cautela. Javier levantó la vista, sosteniendo el teléfono hacia ella. Mira esto. Laura tomó el teléfono, leyendo el artículo en silencio. Su rostro se endureció a medida que avanzaba, pero cuando terminó, lo dejó sobre el escritorio con calma. Sabía que algo así podría pasar, dijo. No me sorprende. ¿Quién crees que está detrás de esto?, preguntó Javier. ¿De verdad necesitas preguntarlo?, respondió Laura con un toque de ironía. Marcela no podría ser más obvia. Javier asintió, pasando una mano por su cabello con frustración. Voy a manejarlo. Nadie tiene derecho a atacarte de esta manera. Javier, estoy acostumbrada a las críticas, dijo Laura, su voz firme. Pero esto no se trata solo de mí, ¿verdad? También afecta tu imagen. Javier la miró fijamente antes de responder. Claro que sí, afecta mi imagen. Pero eso no es lo que importa ahora. No voy a permitir que nadie te humille, especialmente no ella. Más tarde esa noche, mientras Laura se retiraba a su habitación, encontró una nota deslizándose por debajo de su puerta. Era un papel doblado con una sola frase escrita a mano. Sé quién eres realmente. El corazón de Laura se aceleró. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Cerró la puerta rápidamente, sosteniendo la nota en sus manos temblorosas. Sabía que su pasado no era perfecto, pero nunca había imaginado que podría alcanzarla de esta manera. En su despacho, Javier revisaba nuevamente el artículo, mientras su mente planeaba cómo neutralizar el daño. Sin embargo, algo lo inquietaba. Aunque sabía que Marcela era capaz de mucho, había algo en el tono del artículo y en la forma en que se estaba manejando la situación que sugería que había más personas involucradas. Personas que podrían representar un peligro real, no solo para Laura, sino también para él mismo. La tensión seguía aumentando, y tanto Laura como Javier sentían que estaban caminando sobre un terreno cada vez más frágil. Lo que comenzó como un plan calculado estaba convirtiéndose en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos podía controlar del todo.
Laura despertó con una sensación de inquietud que no podía ignorar. La nota encontrada la noche anterior aún estaba en su mente, como una advertencia silenciosa de que su nueva vida estaba lejos de ser segura. Había esperado enfrentar críticas y desafíos por su matrimonio con Javier, pero la insinuación de que alguien conocía detalles de su pasado la desestabilizaba más de lo que quería admitir. Miró el papel una vez más antes de guardarlo en un cajón. Fuera quien fuera, sabía que tendría que enfrentarlo tarde o temprano. En el piso de abajo, Javier estaba en el comedor revisando correos en su laptop mientras tomaba un café. Su expresión era seria, su atención dividida entre los problemas que Marcela estaba causando y el creciente misterio en torno a Laura. Cuando ella entró, intentó suavizar su semblante. «Buenos días», dijo Javier mientras la miraba. No mencionó la nota, aún no estaba segura de si podía confiar en él con algo tan personal. Mientras desayunaban, un empleado entró con un sobresellado que dejó sobre la mesa de Javier. Él lo abrió con curiosidad, pero su rostro se endureció al leer el contenido. Laura notó el cambio inmediato en su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Javier levantó la vista, midiendo sus palabras. «Es un intento de chantaje. Alguien afirma tener información comprometida sobre tu pasado. Quieren dinero a cambio de no hacerlo público». Laura sintió que el color abandonaba su rostro. Aunque no era culpa suya, la presión de su pasado parecía perseguirla incluso en esta nueva vida. «¿Qué clase de información?», preguntó, su voz temblorosa. «Todavía no lo sé», respondió Javier. «Pero quien quiera que sea, parece estar jugando un juego peligroso. No voy a permitir que esto te afecte, Laura». Ese mismo día, Javier llamó a su equipo legal y al detective privado que había usado en el pasado para investigar a Marcela. Le pidió rastrear la fuente del chantaje. Mientras tanto, Laura intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente estaba en constante tensión. Las palabras en la nota y la amenaza del sobre estaban comenzando a sentirse como un peso insoportable. Por la tarde, mientras Laura paseaba por el jardín de la mansión para despejar su mente, escuchó pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a un hombre que no reconoció inmediatamente, pero su presencia le resultaba inquietantemente familiar. Vestía ropa sencilla, pero había algo en su mirada que la puso en alerta. «Laura», dijo el hombre, acercándose con cautela. «Es un placer volver a verte». Laura retrocedió un paso, sintiendo como su corazón se aceleraba. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». El hombre sonrió con suficiencia. «¿Ya no me recuerdas? Pasaron años, pero pensé que sería difícil olvidarme». «Vete ahora mismo», exigió Laura, su voz llena de una valentía que apenas podía sostener. «Tranquila», dijo él. «No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero hablar. Quizás Javier quiera hablar conmigo una vez que le cuente quién eras realmente antes de que todo esto comenzara». Laura sintió que la sangre se le congelaba. Este hombre, quien claramente sabía más de lo que debería, no solo estaba amenazándola a ella, sino que estaba dispuesto a involucrar a Javier. Horas después, Laura decidió contarle a Javier lo sucedido. Entró en su despacho y lo encontró revisando documentos con una expresión concentrada. Al verla, dejó todo a un lado. «¿Qué pasa? Te ves preocupada», dijo Javier, poniéndose de pie. «Hay algo que necesitas saber», comenzó Laura, su voz temblorosa pero decidida. Le explicó el encuentro en el jardín y cómo el hombre parecía saber detalles de su pasado que ella había intentado dejar atrás. Javier la escuchó en silencio, sus ojos fijados en ella mientras procesaba la información. «¿Reconociste quién era?», preguntó finalmente. «No estoy segura», admitió Laura. «Pero parecía saber cosas que nadie debería saber». «Entonces voy a manejarlo», dijo Javier con firmeza. «Ese hombre no volverá a molestarte». «Javier, no quiero que esto escale», dijo Laura. «No quiero que uses tu influencia para hacer algo que no puedas revertir». Javier suspiró, acercándose a ella. «No puedo ignorar esto. No solo porque afecta nuestra imagen, sino porque quiero protegerte. Sea lo que pasó en tu pasado, no cambia lo que eres ahora». Las palabras de Javier sorprendieron a Laura. Aunque aún dudaba de sus intenciones, por primera vez sintió que él estaba genuinamente preocupado por ella, no solo por el impacto en su reputación. Esa noche, el detective de Javier llamó con información crucial. «Señor Rodríguez, localizamos al hombre que habló con su esposa. Su nombre es Ricardo Gómez. Tiene un historial de chantaje y extorsión, pero también parece tener conexiones con Marcela. Ella podría estar usando a este tipo como una herramienta para arruinar su matrimonio». Javier agradeció la información antes de colgar. Su expresión se oscureció mientras procesaba la implicación de que Marcela estaba detrás de todo. No solo estaba atacando a Laura, sino que también estaba desafiándolo directamente. Sin perder tiempo, Javier organizó una reunión con Ricardo en un lugar neutral,
decidido a terminar con la amenaza de una vez por todas. Cuando llegó al encuentro, encontró a Ricardo esperando con una expresión confiada. «Así que finalmente decidiste venir», dijo Ricardo con una sonrisa. «Si tienes algo que decir, este es el momento», respondió Javier, su voz fría y controlada. Ricardo sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Aquí tienes toda la información. Pero no será barata». Javier lo miró sin parpadear. «No voy a pagarte nada. En cambio, tengo algo para ti». Sacó una carpeta con documentos recopilados por su detective. «Esto es suficiente para enviarte a prisión por al menos 10 años. Si quieres salir de esta, vas a desaparecer de nuestras vidas y de la ciudad. Ahora». Ricardo quedó sin palabras, su confianza desmoronándose rápidamente. Después de unos momentos de tensión, finalmente confirmó, sabiendo que había perdido la partida. De regreso en la mansión, Laura esperaba ansiosa noticias. Cuando Javier regresó, su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. «Todo está resuelto», dijo mientras se sentaba frente a ella. «¿Qué hiciste?», preguntó Laura, temerosa de la respuesta. «Lo manejé», respondió Javier con calma. Laura quería presionarlo más, pero algo en la firmeza de su voz la detuvo. En su lugar, dijo: «Gracias, Javier. No tenía por qué hacerlo, pero lo agradezco». «Lo hice porque quería», respondió él. «Y porque nadie tiene derecho a hacerte daño, ni siquiera el pasado». Esa noche, mientras ambos reflexionaban sobre lo sucedido, comenzaron a notar un cambio en su relación. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado estaba transformándose en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Pero con Marcela aún en las sombras, sabían que las pruebas no habían terminado. La primera luz del amanecer iluminaba los jardines de la mansión, prometiendo un día sereno tras semanas de caos. Laura se despertó temprano, observando la vista desde el balcón de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. El enfrentamiento con Ricardo había sido agotador, pero también revelador. A su lado, Javier dormía profundamente, su semblante tranquilo, libre de las tensiones que solían marcar sus rasgos. Laura lo observó por un momento, preguntándose cómo este hombre, que había entrado en su vida con intenciones tan frías, se había convertido en su mayor protector. Bajó al jardín con Max, el perro que había adoptado días antes tras verlo vagar cerca de la propiedad. Mientras caminaban entre los rosales, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Aunque la sombra de Marcela seguía presente, Laura estaba decidida a construir un futuro diferente, uno que no estuviera definido por el miedo ni por los fantasmas del pasado. Dentro de la mansión, Javier despertó y encontró la habitación vacía. Se vistió rápidamente y la buscó en la cocina, donde la encontró preparando café. Ella lo miró, y por un instante, ninguno dijo nada. «Hoy parece un buen día», comentó Javier finalmente, acercándose a la cafetera. «Lo es», respondió Laura, ofreciéndole una taza. «Aunque, honestamente, todavía no estoy segura de cómo llegamos hasta aquí». Javier tomó un sorbo, observándola con una sonrisa suave. «Llegamos porque lo intentamos. Porque, a pesar de todo, decidimos no rendirnos». Laura sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Sabía que las palabras de Javier eran sinceras, pero también sabía que había una conversación pendiente entre ellos, una que no podía posponerse más. «Javier», comenzó Laura, dejando su taza sobre la mesa. «Quiero ser honesta contigo. No solo sobre mi pasado, sino también sobre lo que espero para el futuro. No quiero vivir con secretos, ni contigo ni conmigo misma». Javier dejó su taza y aceptó, indicándole que continuara. Laura le habló de los años más difíciles de su vida, de las decisiones que había tomado para sobrevivir, y de cómo nunca imaginó que estaría en la posición en la que se encontraba ahora. No ocultó nada, ni siquiera los detalles más dolorosos, porque sabía que solo enfrentando la verdad podrían construir algo real. Cuando terminó, Javier se acercó, colocándole una mano en el hombro. «Laura, todos tenemos cicatrices. Algunas están más visibles que otras, pero eso no las hace menos importantes. Lo que importa es lo que hacemos con ellas. Y tú, más que nadie, has demostrado que puedes transformar el dolor en fortaleza». Laura sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. En su lugar, asintió, sintiendo un alivio que no había experimentado en años. El día continuó con un aire de renovación. Javier convocó a su equipo de confianza para revisar el rumbo de la empresa, dejando claro que Marcela ya no tendría ninguna influencia en sus decisiones. Aunque la mujer había intentado un último ataque mediático, sus intentos quedaron en nada gracias a las medidas preventivas que Javier había tomado. Mientras tanto,
Laura se dedicó a organizar una reunión en la mansión para sus empleados más cercanos. Quería agradecerles por su trabajo y demostrarles que, aunque su posición había cambiado, seguía siendo la misma mujer humilde que comenzó limpiando oficinas. En la cena, Javier observó cómo Laura se desenvolvía entre los invitados, irradiando una confianza natural que lo fascinaba. Aunque su relación había comenzado como un acuerdo frío y calculado, ahora podía ver algo más profundo, algo real. Cuando la velada terminó, Javier se acercó a Laura mientras ambos estaban solos en la sala. «Hay algo que quiero decirte», comenzó, con un tono que ella nunca había escuchado antes. «Dime», respondió Laura, mirándolo con curiosidad. «Cuando te propuse ese acuerdo, lo hice con la intención de recuperar el control que sentí que había perdido. Pensé que eras una pieza más en mi tablero. Pero ahora entiendo que siempre fuiste más que eso. Tú cambiaste toda mi vida, Laura. Me has mostrado que el verdadero poder no está en el control, sino en la capacidad de confiar, de dejar que alguien más entre». Laura lo observó en silencio, dejando que sus palabras resonaran en ella. Luego, con una sonrisa suave, respondió: «Y tú me has mostrado que el pasado no define quién somos, que hay espacio para empezar de nuevo, incluso cuando parece imposible». En los días siguientes, Javier y Laura comenzaron a planear un futuro juntos. Javier decidió dedicar más tiempo a proyectos sociales que beneficiaran a comunidades desfavorecidas, algo que Laura apoyó con entusiasmo. Por su parte, Laura se involucró en iniciativas para ayudar a mujeres que, como ella, habían enfrentado obstáculos insuperables. Un mes después, organizaron un evento benéfico en la mansión, al que asistieron empresarios, artistas y líderes comunitarios. Durante el discurso de Javier, él tomó la mano de Laura frente a todos y la presentó como su igual, no como su esposa por conveniencia, sino como la mujer que había transformado su vida. Cuando terminó el evento, Laura y Javier se quedaron en el balcón de la mansión, observando las luces de la ciudad. Laura tomó la mano de Javier y la apretó suavemente. «Nunca pensé que estaría aquí, contigo, mirando este horizonte y sintiendo que, por fin, estoy en casa», dijo ella. «Y yo nunca pensé que alguien como tú podría cambiar mi mundo de esta manera», respondió Javier, girándose para mirarla directamente a los ojos. Laura sonrió, y por primera vez, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. Aunque el camino había sido difícil, sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La historia de Laura y Javier nos enseña que el amor verdadero no surge de la perfección, sino de la capacidad de aceptar las imperfecciones y aprender de ellas. Nos muestra que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando todo parece perdido, y que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad y en la capacidad de confiar. Aunque ambos comenzaron esta relación desde lugares de dolor y desconfianza, lograron encontrar en el otro un refugio, una razón para crecer y un motivo para creer en el poder de un nuevo comienzo. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.